A vivir que son 2 días. Javier del Pino. If we were children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Está conmigo Pere Estupiñán, que es químico, bioquímico y conductor en la 2 de El Cazador de Cerebros. ¿Cómo estás, Pere? Buenos días. Saludos, muy buenos días. Y no está aquí Javier San Pedro, asiduo visitante de Plasencia, por motivos que suelen tener más que ver con el estómago que con el corazón. Estás en Plasencia, ¿no? Sí, y puedo decir, señores y señores, que ayer murió un cerdo aquí. Murió un cerdo y ahora mismo está irreconocible. Ay, no sé cómo seguir después de esa afirmación. Sobre todo un saludo a los veganos que nos están escuchando. Que los tigres esos de Montpracende. Estamos escuchando, ¿no? Oye, cuando hablamos, los seres humanos solemos hacer referencia a sucesos del pasado, también hablamos del futuro, a personas que ya no están, y esto es una especie de superpoder que tenemos los Homo sapiens, porque el resto de mamíferos solamente se comunican sobre el presente. Hay 2 investigadores españoles en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, que han descubierto que los orangutanes también hablan del pasado. Aunque del pasado muy reciente en este caso, ¿no? Porque es cuando ven un tigre, aunque ya explicaremos luego en qué consiste este tigre. Sí. Cuando ven una madre orangutana y su cría están en un árbol, ven un tigre o lo que creen que es un tigre, pues no dicen nada. Claro, la madre no dice nada porque no conviene, se ve que no le conviene hablar. Va con la cría escalando unas cuantas ramas para arriba y cuando ya el tigre se ha ido, cuando ve que el tigre se ha ido, entonces sí, parece que está instruyendo. En fin, todo esto tiene grandes elementos de interpretación, claro. No sabemos entender el lenguaje de los orangutanes tan bien como esto, pero por lo que piensan estos especialistas, la madre entonces, una vez que el peligro ha pasado, parece estar instruyendo a la cría sobre qué era eso, porque que si era un peligro y demás. Sería un caso, según la interpretación de los autores, en que la orangutana está hablando sobre el pasado muy reciente, ¿no? Sí, pero es verdad que cada vez que vemos comportamiento animal en cautividad, pero sobre todo también en la naturaleza, ¿no? Vemos que comportamientos más y más sofisticados que pensábamos que solo eran propios de un cerebro muy sofisticado como el nuestro, ¿no? Y o ellos también tienen un cerebro más sofisticado del que habíamos asumido hasta el momento, o es que aprenden, ¿no? Al final también... Pero redondeando un poco, no hay una sola cualidad cerebral humana que no hunda sus raíces en el pasado evolutivo de la especie. Algunas la hunden en nuestro pasado simiesco, homínido, de primates, pero muchas otras la hunden en pasados mucho más remotos que de cuando los mamíferos no habíamos pasado el tamaño de una rata, e incluso más atrás, porque compartimos ciertas cualidades sintácticas con las aves canoras. Y hay ejemplos de inteligencia en cuervos y en cacatúas y este tipo de aves que son realmente espectaculares. Sí. Lo curioso de este experimento, antes lo sugerías, Javier, es que podría revolucionar la biología animal, pero se hizo de una manera un poquito cutre, yo creo, ¿no? Un científico se echó como por encima una manta, una alfombra de tigre, ¿no? Y se hizo pasar por tigre. O sea, los orangutanes empezarán a tener memoria del pasado reciente, pero listos tampoco. Por eso digo que a ver de qué estaba hablando la madre orangutana con el otro, porque lo mismo estaban comentando. Mira estos humanos. Sí, mira este científico disfrazado de tigre, ¿no? En fin, antes de seguir, Pera, creo que tenías preparado un dato sorpresa sobre inteligencia artificial que te apetecía comentar. Sí, varios. Uno muy potente y varios también importantes que estuve hablando con un experto en inteligencia artificial y me contó varias cosas apasionantes. Primera, o sea, China está liderando algunos aspectos de la inteligencia artificial y cito solo 2. Uno es el reconocimiento facial, ¿vale?
hicieron un experimento donde miraron, porque hay varias startups que están trabajando en reconocimiento facial, pero quien está utilizando más es la policía. Y hicieron ese experimento en un estadio de fútbol, empezaron a poner varias cámaras a grabar a los asistentes y encontraron a 6 personas que estaban como en busca de captura o tenían antecedentes, o sea que ya eran capaces de, en una gran multitud de gente, reconocer personas puntuales que tenían en su base de datos. Increíble. Esto es increíble. Después Vale, una pues cosa... a ver esta tarde lo que hacen las cámaras. Bueno, es que pensemos hasta dónde puede llegar eso, ¿no? De tema drones también, etcétera. Después ya en aplicaciones un poco más sociales, más... Bueno, esta sería importante por temas de seguridad, pero en temas de salud están diseñando como miles de cabinas de salud para poner en la zona rural donde hay falta de médicos, evidentemente, capacitados, y la población rural puede ir allí y les hacen una serie de test, una serie de tal, y incluso responden una serie de preguntas y hacen como un primer diagnóstico en zonas donde no hay médicos cerca. Todo basado... Una consulta a lo mejor por vídeo también, ¿no? Bueno, es que bueno, aquí, la medicina a distancia, y aquí, bueno, no iba a hablar de eso, pero también me habló en UK también hay todo el tema de chatbots en salud. O sea, cuando hay mucha gente que tiene preguntas sobre aspectos de la salud y no hace falta en realidad que haya un médico que les atienda. Hay muchas aseguradoras médicas, y tú lo sabes, en Estados Unidos privadas, que la primera barrera de contención, digamos, que ofrecen es esa, es la asistencia por videoconferencia para evitar que tú pidas una consulta. Claro, pero incluso un chatbot, un elemento de inteligencia artificial que ya descarte de alguna manera algunos temas que dices, no, mira, esto ya te puedo orientar yo, que soy una máquina, porque es muy claro. Si no, hombre, pues pasa a un médico. Pero ya haces un primer filtro de inteligencia artificial. Y de paso, si se le pasa el diagnóstico, que se lleve la culpa al robot. Sí, podría haber denuncias, eso también me hablaban, ¿no? Pero ahora viene lo espectacular, porque... uno de los ejemplos que se ha hablado más de éxito de la inteligencia artificial en salud es la retinopatía diabética, es decir, hacer fotos del fondo de la retina para ver si hay un principio de una enfermedad que se llama retinopatía diabética. Y se ha visto ya que la máquina lo hace mejor que los médicos, es capaz de detectar con más antelación que esta persona va a sufrir la retinopatía diabética. 2 cosas sobre esto. Una, la FDA, la Agencia del Medicamento estadounidense, ya ha aprobado, y esto hace pocos meses, una máquina para que haga esto, porque esto, lo que estaba diciendo yo, era ciencia, era investigación, se publica, pero ahora ya hay una máquina aprobada para que en consulta el diagnóstico lo haga esta máquina en lugar del médico. Pero, y esto es lo que más me sorprendió, los investigadores se pusieron a probar una cosa. ¿Serían capaces de saber si es hombre o mujer a través de las fotos del fondo del ojo de una persona? ¿Sabes cuántos oftalmólogos o médicos serían capaces de hacer esto? ¿Cuántos? Ninguno. O sea, tú ves la foto de la retina de alguien y no puedes distinguir si es hombre o mujer. Pero les pasaron miles y miles de imágenes a los softwares de inteligencia artificial, de machine learning, diciéndoles cuál era tal, y ellos cuál era hombre y cuál era mujer, y aprendieron a reconocer. Es decir, tú ahora mismo le pones a ese software de inteligencia artificial una foto del fondo de retina de una persona y con el 97% de acierto te dice si es hombre y mujer. Oye, pero... ¿Cómo lo sabe? Espera, ¿cómo lo sabe? Bien. ¿Cómo lo sabe? Nadie sabe cómo lo sabe. Eso te iba a preguntar. Claro. ¿No nos podría explicar la máquina cómo ha llegado a esa conclusión? Es que posiblemente ni ella lo sepa. O sea, ella va haciendo su software, todo esto lo del black box del machine learning, ¿sabes? Sí, es decir, no... Ella es como aprenden a jugar ajedrez, como aprenden... O sea, ellos van haciendo pruebas y van encontrando factores que al final les dicen una combinación X de historias que esa es un fondo de hombre y eso es un fondo de mujer, pero es imposible saber cómo lo ha averiguado. Eso me parece... Son capaces de aprender, pero no son capaces de enseñar. Es muy curioso. Claro. Es que, y es ese misterio. ¿Qué deben estar viendo en el fondo de la retina de un ojo
para indicarle qué es de hombre o qué es de mujer. Y algo hay, porque es que en el 97% de ocasiones aciertan. Es muy interesante. Se me ocurre que pues, se podrían hacer experimentos con la propia máquina que hemos creado nosotros, manipulando la imagen de la retina de mujer o de hombre, le quitas una célula por aquí, otra por allá, pues sí, hasta que empiece a fallar la máquina. Esta es la aproximación de un genetista, ciertamente, es cargarse algo para ver para qué valía. Ahí se ha visto el genetista que llevas en ti. No, iba a decir que teníamos que hablar un día de esto, de nuevas tecnologías que ayudan a los diagnósticos preconsulta, digamos. Sí. Se me ocurre, recuerdo que esta semana ya se ha actualizado el software de los relojes de Apple para que puedan hacer electrocardiogramas constantemente. Y ya he visto que han salido los primeros informes de gente que ha detectado anomalías en el funcionamiento de su corazón, ha ido al médico y el médico lo ha confirmado. Sí. Es increíble cómo se avanza y se avanza antes incluso de llegar al médico, ¿verdad? Sí. Nosotros en el Cazador de Cerebros entrevistamos a un especialista en Stanford que él lleva como 6 o 7, está investigando 6 o 7 detectores, y dice, es que detectó en un vuelo que iba a tener un principio de no sé qué problema, no me acuerdo ahora, pero también lo detectó de manera previa gracias a estos sensores que tiene en su cuerpo. Bueno, la investigación médica lleva su tiempo y es mucho más del que nos gustaría, pero hay científicos que trabajan casi a contrarreloj para que los nuevos avances lleguen lo antes posible a los enfermos que lo necesitan. Hoy nos acompaña Antonio Pérez Martínez, que es pediatra oncólogo, es investigador y es jefe de la Unidad de Investigación y Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil en el Hospital La Paz. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Gracias por venir. Aquí hablamos muchísimo del cáncer, lógicamente, hablamos mucho de los estudios, de cómo se hacen, de cuánto tardan en llegar. La gente pregunta mucho por los plazos, por los experimentos, para cuándo ese medicamento, para cuándo esa nueva terapia, ¿no? Claro, en el caso del cáncer en adultos, el envejecimiento forma parte de ese proceso en muchas ocasiones. En el caso del cáncer con los niños... Pues una excelente cuestión. El cáncer de los niños es el crecimiento, es el fenómeno opuesto al envejecimiento, a lo que ocurre en adultos, y es el fenómeno del crecimiento que es intrínseco a la edad pediátrica, ¿no? El cáncer de los niños es una enfermedad, son múltiples enfermedades raras que en este momento tratamos de dilucidar cuáles son los mecanismos, las bases fisiopatológicas, genéticas, seriopatogénicas y que aún desconocemos, ¿no? Y probablemente desconocemos por eso que estáis comentando, ¿no? Todavía no ha entrado una inteligencia artificial, todavía no ha entrado un saber poner en una base de datos todas las cuestiones de forma conjunta, porque tener en cuenta que estamos hablando de muchas enfermedades muy poco prevalentes. En nuestro país son 1.000 casos todos los años aproximadamente. En el mundo son 200.000 casos todos los años, y eso no es más que un 0,5% de todos los cánceres que ocurren en nuestro país en adultos. Eso limita mucho el conocimiento. Aunque hay una paradoja, porque a pesar de conocer menos de lo que conocemos en los adultos, los índices de curación son mucho mayores, ¿no? Que también tiene algo que ver, yo creo que por el niño, ¿no? El niño tiene una capacidad enorme de regeneración, una capacidad en sus tejidos de renovarse ante un insulto tan agresivo como es la quimioterapia, cosa que en el adulto el tejido las células están mucho más, tienen menos capacidad de renovarse, y por lo tanto toleran mucho peor las altas dosis que utilizamos en niños, ¿no? Yo creo que eso ha sido algo... pero estamos en un momento ahora mismo de inflexión absoluto del tratamiento, donde con las nuevas técnicas diagnósticas genéticas, la NGS, la Next Generation Sequencing, y sobre todo la inmunoterapia, que nos está abriendo el campo de que realmente podemos empezar a curar enfermedades con las propias células, con el propio sistema inmune que tenemos dentro, ¿no? Y que de alguna forma es el que está en la primera línea, que está abolida, que está abortada, y que es el que tenemos que empezar a regenerar, y con muchísimo menos efectos secundarios. Es donde estamos en este momento. Porque yo desconozco en profundidad este aspecto, ¿no? Pero quizás es más genético el cáncer en niños, o no tiene por qué. Me ha gustado lo que has comentado, porque yo de alguna forma... El concepto de que si un niño o un adolescente ya tiene cáncer a una edad tan temprana, dices, bueno, sí, quizás se cura, pero a lo mejor volverá a tener otro, y es como que ya está predispuesta a una vida difícil. Y lo que acabas de comentar es que dices, no, mira, por el propio ser
que está en un momento vital muy bueno se curan bastante. Es apasionante el conocimiento que tenemos ahora del cáncer infantil, porque la definición que has hecho, es decir, una enfermedad que conocemos en adultos, la base genética tan importante, el deterioro que tiene tan importante la célula por el insulto externo que provoca un daño en el DNA y que de alguna forma eso predispone. En los niños, en cambio, esto no ocurre, ¿no? Entonces podríamos pensar que ya vienen con ello, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hasta hace poquito, hasta hace un par de años, el grupo de Downing Jones, donde yo estuve en St. Jude, publicó en New England que 1 de cada 10 niños que tenían cáncer venían con ese sello ya de fábrica, no lo que hablamos de predisposición genética a tener cáncer en edad pediátrica. Eso a día de hoy es una técnica que podemos empezar a inculcar ya en los niños cuando nacen, en la pruebecita en el talón, cuando sí. Ya ahí podemos ver qué niños van a tener el riesgo. Aún no sabemos el valor predictivo o positivo que puede tener esa prueba, pero sí sabemos que 1 de cada 10 cánceres que se desarrollan en edad pediátrica vienen ya con una señal desde el nacimiento. Eso es fundamental y eso es crítico. ¿Y los otros 9, Antonio? Porque 1 de cada 10 bueno, es lo que puede parecer, ¿no? Que es poco, ¿no? Pero para nosotros es mucho, porque hasta hace 2 años hablábamos del azar, hablábamos de que no sabíamos, sí, ¿no? Sí. Y ya si empezamos y fíjate lo importante que es esto, que ese primer caso de cáncer en edad pediátrica, que este 1 de cada 10 que hablamos, puede ser el primer caso o el caso de una familia que luego esa mamá o ese papá o ese adulto joven va a tener cáncer, ¿no? Es decir, antes, ajá, cuando hablábamos de predisposición a cáncer, hablamos de que tenía que haber pues familiares de primer grado, ¿no? De forma ascendente. Tiene que ser el papá, luego el hermano, luego el niño, ¿no? Pero ahora estamos dándonos cuenta de que el niño puede ser el primer caso de esa asociación familiar y que realmente cuando tiene una presentación muy anómala, que son o cánceres muy agresivos en edad pediátrica o en edades muy extremas, o cánceres de adultos en edad pediátrica, o lo contrario, cánceres pediátricos en edad adulta, esas situaciones tienen una base genética que cuando profundizamos en ella podemos encontrar cuestiones y respuestas que hasta hace, hablo de 2 o 3 años, no hacíamos. O sea que es el niño el que sirve para indicar que ocurre algo en la familia, ¿no? Exactamente, es el trigger, ¿no? Es el primer caso, es el caso Diana, ¿no? Cero, sí. Y eso está cambiando un poco la forma, ¿no? De hecho, en la Paz en este momento tenemos un programa que llamamos Cercanin y Fast Track, que lo que tratamos es de caracterizar de forma muy muy avanzada con las nuevas técnicas de secuenciación. Tratamos de identificar estas alteraciones que vienen ya no en línea somática, sino en línea germinal, y que son verdaderamente lo que predispone no solamente el cáncer en los niños o en las familias, sino cómo van a responder al tratamiento, cómo se van a recuperar y el riesgo de que sigan teniendo en el futuro nuevos cánceres. ¿Te refieres a que es las mutaciones que ocurren no han ocurrido en generaciones anteriores, sino en la línea germinal, es decir, en las células que dan lugar a los óvulos y a los espermatozoides del padre o de la madre? Eso es. En línea germinal hay aproximadamente un 10% ahora de mutaciones en línea germinal, que si bien no es el evento, como diríamos, suficiente, pero sí es necesario tenerlo para que en un segundo evento, en un segundo gen, que a los niños está muy relacionado con infecciones o muy relacionado con el desarrollo del sistema inmune, sobre una base donde ya existe ese PAX5, esa línea germinal, esa alteración, aparece el cáncer. Vosotros investigáis terapias experimentales, las aplicáis en pacientes, no sé si casi como último recurso, en algunos casos también. Me gustaría que me hablaras un poco de esas terapias. Pues bien, os comentaba eso, que tenemos ahora mismo 2 grandes retos en cáncer infantil. Uno es el diagnóstico, que ya os he dado unas pinceladas, pero yo como médico investigador y como pediatra, lo que me preocupa es el tratamiento, obviamente. Y efectivamente, recientemente también en La Paz hemos abierto una unidad, la unidad CRIS, de terapias avanzadas en el Hospital La Paz, que lo que tratamos es de los niños que el tratamiento convencional ha fracasado, que viene a ser un 20 o 25% de los casos, es decir, son niños que recaen a su enfermedad, que el tratamiento con quimioterapia, con la radio, con la cirugía es insuficiente. A esos niños tratamos de profundizar en su sistema inmunológico para ver qué está ocurriendo, para ver por qué toleran a esa célula, no son capaces de eliminarla, y tratamos de darle la vuelta, ¿no? Para eso hemos creado una unidad de terapias avanzadas donde utilizamos células como medicamentos, con todos los permisos regulatorios dentro de la agencia, en el contexto de ensayos clínicos. Y estamos utilizando esta palabra tan de moda ahora que son los CARs, los receptores antigénicos quiméricos, que está revolucionando el mundo de la medicina en este momento, que es utilizar proteínas, ¿verdad?, o
diseñar receptores a través de vectores lentivirales que introducimos en células efectoras del sistema inmune, y de esa forma potenciamos el sistema inmune hasta tal punto que enfermedades que eran irrecuperables con quimioterapia empiezan a responder a terapia celular. Esto está cambiando de una forma revolucionaria la manera de entender el cáncer. Y funciona, me refiero, que hay niños que igual están en un hospital de Valladolid o de Gerona, de donde sea, que el médico que los está tratando dice a los padres, no, es que no, yo ya no puedo hacer nada más, y entran en un programa experimental de los vuestros, y imagino que algunos no, pero algunos sí que se recuperan. Fíjate si empieza a funcionar. Esto es la punta de lanza que tanto la FDA como la EMEA acaba de aprobar ya para uso clínico. 2 CARs comerciales de 2 empresas farmacéuticas diferentes para leucemia aguda linfoblástica CD19, y efectivamente están pacientes que antes eran incurables empiezan a ser curables, solamente en esta enfermedad, pero de luego ha abierto el abanico para entrar en otras enfermedades. Déjame recordar que esto sucede en un hospital público en España, donde la inversión en investigación sanitaria es muy baja, son menos de 6 euros por persona al año, y solamente uno de esos 6 euros se destina a investigar tratamientos contra el cáncer. Yo me pregunto, Antonio, ¿cuántas caras de niños te llevas cada noche a tu casa, o cuántas caras de niños ves cada vez que lees o investigas una nueva terapia? Bueno, pues es una pregunta incómoda, porque verdaderamente muchas, lo pasamos mal. O sea, verdaderamente es una situación que nos genera mucho desgaste profesional, y luego es un poco lo que planteaban, ¿no? Lo estamos en un hospital público con muy poquita financiación, y gracias a mí me gustaría resaltar muy mucho otro cambio de paradigma importante en nuestro país, que es que gracias a fundaciones, ¿no?, como con la sensibilidad, como por ejemplo tiene CRIS contra el cáncer, nos está permitiendo incorporar estos programas de primer nivel de ayuda de Estados Unidos, donde yo hice mi postdoctoral, poder hacerlo en nuestro país y poder dar esperanza al menos a muchos niños, ¿no? Estamos empezando a tener nuestros propios CAR académicos, nuestras propias células que nosotros generamos como medicamentos para ellos, y esto en el contexto de una medicina pública tal y como está sería imposible poder realizarlo si no es por la ayuda de fundaciones como CRIS contra el cáncer, que realmente es un cambio de paradigma absoluto, y que son muchos niños, muchas caras, muchas familias. Claro. Porque en el niño, aunque es poco prevalente, es toda la familia quien se afecta de esta enfermedad tan desagradable. Antonio Pérez Martínez es pediatra oncólogo, investigador y jefe de esa unidad de investigación y terapias avanzadas en cáncer infantil y en el Hospital La Paz. Antonio, gracias por venir, y sobre todo gracias por lo que haces, porque aquí hablamos de muchos científicos, algunos de vosotros sois héroes, desde luego en esas familias lo sois, ya lo sabes. Bueno, muchas gracias a vosotros por permitirme contaros lo que hacemos. Buena suerte. Gracias. Y un abrazo. Hasta luego, Pera, Javier. Abrazos.